Bienvenidos. Hablemos de duelo. Un espacio para comprender, acompañar y transformar nuestras pérdidas en aprendizajes de vida. El duelo no es solo la despedida tras la muerte de un ser querido. También lo vivimos en rupturas, divorcios, pérdidas de trabajo, de sueños, de proyectos, incluso en el silencio de las pérdidas que pocos reconocen, como la de un embarazo o una mascota. Hoy tenemos el privilegio de contar con una invitada muy importante, la médico general Gabriela Pino, quien es máster en bioética y máster en cuidados paliativos, que nos ayudará a reflexionar sobre la dimensión ética y humana del acompañamiento en el dolor. Acompáñanos en esta conversación profunda, necesaria y cercana, porque hablar del duelo también es hablar de la vida. Hola, buenas noches. Estamos en el segmento Salud y Vida. Soy el doctor Santiago Vázquez, médico psiquiatra. En la noche de hoy tenemos un tema bastante interesante en el cual vamos a complementar con muchas notas y muchas anécdotas y muchas situaciones en las cuales queremos dar a conocer al público acerca de un tema que se habla mucho, pero a la vez tampoco no se entiende tanto. Aquí en mi compañía tengo a la doctora Gabriela Pino, la cual hace cuidados paliativos y en la cual nos va a explicar un poco más y yo voy a ir guiando justamente en la rama que me toca, la parte psiquiátrica, obviamente en la parte psicológica, emocional, hemos de ir ampliando durante el transcurso de este conversatorio. Así que le doy la bienvenida, un saludo enorme, somos conocidos y amigos de hace mucho tiempo, así que esto va a ser un conversatorio bastante ameno. Mi querida, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Santiago. Me presento ante todos, soy Gabriela Pino, soy médico, tengo un máster en bioética y tengo un máster en cuidados paliativos. El duelo siempre me ha acompañado, de hecho desde el vientre materno. Una de las mayores pérdidas que sufrí fue la muerte de mi padre a los 11 años y con ello un familiar mío me adoptó como su hija. Este familiar tuvo una hija después llamada Eli. Eli nació con algunos problemas cardíacos y Eli era mi mejor amiga. Eli era como mi hermana, como mi bebé. Entonces, Eli fallece a los 8 años. Y para ese entonces yo ya era médico, yo ya tenía mi máster en bioética y es allí donde me doy cuenta que mi propósito de vida son los cuidados paliativos. Hablando con mi mamá le digo, me llama la atención cuidados paliativos, ¿tú qué opinas? Y ella me dice, yo te apoyo porque creo que lo que hiciste con Eli fueron cuidados paliativos. Es entonces que me embarco a esta aventura, empiezo el máster de cuidados paliativos y en mis prácticas viajo a España, al Centro de Humanización de la Salud San Camilo en Tres Cantos, Madrid, y básicamente me toma bajo sus alas la psicóloga Yolanda Pérez, que tiene un máster en intervención del duelo. En estas reuniones que se llevaban a cabo con familiares de los pacientes que estaban ya en etapa final, me doy cuenta que yo tenía un duelo no resuelto con Eli, porque yo aún hablaba de ella en tiempo presente. Y es allí cuando me doy cuenta que tengo que aceptar el hecho de que Eli falleció. Igual con mi padre, yo tuve un duelo retardado, porque falleció a los 11 años, pero yo no experimenté el duelo y todas las emociones que me trajo el duelo hasta los 13 años. Entonces, es importante saber que el duelo suele ser diferente en cada persona y en cada tipo de duelo que se vive. Igual muchas personas confunden el duelo con el luto. Solemos decir estoy de duelo porque falleció mi familiar. Pero el duelo es el proceso interno que uno vive, que uno transita. El luto es más externo, es más social, son ritos, es aquello que yo hago para manejar mi duelo. Por ejemplo, las misas que se hacen en honor a las personas que han fallecido, el vestir de negro. Y un tipo de rito interesante en el duelo del que no se habla mucho es el corte de cabello. Mm, El llamado cortar ciclos, cerrar ciclos. claro. Es un tipo de duelo que, bueno, algunas culturas lo hacen religiosamente y también vemos que es una forma de iniciar una nueva etapa. Y claro, hablando de la cultura, ¿no? O sea, hablamos de que cada grupo social tiene su cultura para poder Ujú, vivir el duelo y obviamente el luto. ujú, No sé si has visto, hay gente que obligatoriamente tienen que vestirse completamente de negro, ujú, en otros sectores es de blanco.
Ujú, En otros sectores incluso hasta celebran, ponen muchas flores, ponen mucha reverencia, hacen muchas cosas, pero como se pueden dar cuenta, esta cuestión del luto lo vive cada sector social. ujú, Eso deben tomar muy en cuenta. ujú, Y como ustedes se están dando cuenta, nuestro conversatorio de hoy es prácticamente de eso, el ujú, duelo. ujú, Y como ya vos ya tienes vivencias, lo interesante que siempre he dicho yo en la parte de salud mental es que uno cuando es más empático con lo que me pasó, yo puedo ser como que dar un mejor entendimiento de lo que está viviendo esa persona. sí, más Entonces, por ese lado es como que yo creo que en este caso te va a ir bastante bien en lo que haces. Y más que todo, ahora sí vamos a adentrarnos un poquito más. en lo que Estamos hablando ya del duelo y del luto ujú, como diferencias. ujú, Entonces, quisiera un poquito andar acerca del duelo. Ya ujú, hablaste del duelo como la sensación interna de cada persona. ujú. Cuéntame un poquito más del duelo para que la gente tenga, en palabras fáciles, qué es lo que debería sentir, no sentir y todo eso, para que puedan Ujú, entender nuestros telespectadores. ujú. Bueno, el duelo viene de la palabra en latín dolum, que significa dolor. Es todo aquel proceso que nos causa dolor y generalmente es una etapa de transición. No volvemos a ser la persona que éramos antes del duelo Ujú, y es ante cualquier pérdida que es importante para nosotros. Hablamos mucho de duelo en cuanto a la muerte de seres queridos, pero no es el único tipo de duelo. ujú, Por ejemplo, la jubilación es un tipo de duelo del cual no se habla mucho. Yo tengo muchos pacientes que dicen, yo quería jubilarme, estaba ansioso, ya desesperado por irme, y una vez que me jubilé no supe qué hacer, porque es una pérdida de la identidad también que se llevaba. ujú, El hecho del nido vacío, por ejemplo, padres que se quedan ya en casa solas, sus hijos ya han crecido, se han ido y dicen, ok, sigo siendo padre, pero ya no estoy actuando como tal en mi hogar. He ujú, perdido una identidad. Los divorcios, obviamente, em, la finalización de relaciones románticas y de amistades también, cuando son muy intensas, nos llevan a un duelo. Y la más importante creo que es el primer amor, el primer enamoramiento. sí, Se quiebra por completo la identidad que teníamos y algunos conceptos que teníamos. Entonces, el duelo no es solo el fallecimiento de un ser querido, em, es una pérdida como tal. Tenemos, por ejemplo, algunos tipos de duelos en los cuales se transita normalmente, no necesita mucho acompañamiento, mucha atención, ujú, los denominamos como duelos normales. Tenemos los duelos anticipados, sobre todo en cuidados paliativos, que es donde yo trabajo, ujú, porque la persona que está en su etapa final de la vida sabe que va a fallecer, ujú. vive esta pérdida de manera anticipada, al igual que su entorno, sus familiares, sus seres queridos saben que el paciente se va. Entonces empiezo el duelo antes de que la persona fallezca. Sí. En este caso quisiera hacer una acotación, ¿no? En este duelo anticipado me ha pasado mucha gente de que se supone que por cultura, por la cosa social, yo debería sentarme y llorar, ¿no? Ujú. O ponerme muy triste y todo eso. Pero si ya está anticipado, es como que yo ya lo voy como que poquito a poquito sacando del cuerpo. Sí. Ujú, Y no necesariamente, eso quiero hacer hincapié en esta parte, no necesariamente tengo que mostrar demasiado. Que me ujú, duela, sí, pero eso deben también tomar en cuenta de que a veces no va a pasar esto porque ya se anticipó. ujú, Tal vez yo ya le hice esta pérdida, como suelen decir los psicólogos, ¿no? La pérdida del objeto amado yo ya lo hice. ujú, Entonces, por lo tanto, no tengo por qué sufrir tanto, ujú, que a veces confunden, dicen: "Oye, capaz que no le querías, o capaz que ujú, esto no", algo así. ujú, Entonces, por eso sí me gusta hacer hincapié en esa partecita, porque cada persona lo vive a su manera, pero en el anticipado sí sucede esa cuestión, y es muy común. Están tristes, están más conscientes y coherentes ujú. de lo que está pasando. Y acá, en el duelo anticipado, ¿has tenido alguna experiencia con alguna persona así, tal vez allá en España lo viste, tal vez con Eh, los cuidados paliativos? Sí, en realidad, en cuanto al duelo anticipado, entra mucho la ambivalencia del amor en cuidados paliativos. En cuanto al entorno, a las personas que tienen a un familiar que se va a ir, porque lo aman tanto que no quieren que se vaya, pero lo aman tanto que no quieren que sufra. Sí. Entonces, están todos estos sentimientos contradictorios, está el duelo de que sí, se va a ir y tengo que hacer las paces con eso y respetar su legado y agradecerle y pedirle perdón, pero a la vez no te quita el hecho de que estás perdiendo un ser amado. Y de hecho, eso es lo que hablamos mucho sobre el duelo, ¿no? El duelo es el precio a pagar por haber amado. Ujú.
Interesante frase, ¿no? El precio a pagar por haber amado. Ujú. Pero es bonito esa sensación de haber amado también. Sí, vale la pena, Sí. definitivamente. Em, ¿Qué más podemos hablar del duelo en cuidados paliativos? No se habla mucho de las pérdidas en embarazos, por ejemplo, y es un tipo de duelo. En mi caso, a mí me gustan mucho, los cuidados paliativos perinatales, Ujú. cuando sé que la persona, la mujer va a dar a luz a un niño que va a fallecer Y sí. o que va a nacer ya muerto. Mm. Porque si bien es un entorno en el cual se espera una nueva vida, esta persona está esperando también la muerte, está viviendo la muerte. Y es chocante cuando esta mujer tiene que convivir con el hecho de que otras mujeres sí tienen a sus hijos vivos. Exacto. Y yo sí he visto estos casos y es interesante ver cómo mucha gente minimiza. Ujú, Tanto, bueno, el de la mujer es más visible, ¿no? Por lo que ujú, usted, pero también el de la pareja. Yo he ujú, visto que le minimiza muchísimo lo que está sufriendo la pareja. ujú, Y como que dicen, no, es que como es hombre o lo que sea, la pareja que tenga, lo bajan muy poco, porque la que está viviendo la parte física es ella. Y ujú, en verdad que es algo que no se nota mucho. Hay gente, ah, bueno, ya pasó, ya ujú, sucedió, ¿qué ujú. podemos hacer? Pero Sí, es interesantemente esta cosa que me cuentas, ¿no? Es como que no se hace tan visible en esta ujú, cuestión del duelo. sí. Son duelos desautorizados en cierta forma, Ujú, porque decimos, bueno, no lo conociste, no llegaste a vivir con él, no lo viste crecer y ta, pero es una pérdida importante. Y a veces en la familia, por ejemplo, han perdido hijos y no se los toma en cuenta. Y, por ejemplo, te preguntan, ¿cuántos hijos tienes? Ah, sí, tengo dos, pero tuve 5 abortos, falleció uno y no se le da ese lugar a esa vida que existió ujú, en la familia, en el sistema familiar. Y bueno, yo he visto un poco algunos casos de personas que, por ejemplo, falleció un niño antes que ellos y tienen que llenar casi que 2 zapatos. ujú. Tienen muchísimas más expectativas los padres con respecto a ellos y muchas veces por el dolor que causó esta muerte, este fallecimiento, no se habla de ello. En la familia, por lo general, se evita hablar de ello porque es muy doloroso y a veces resulta en un duelo sin resolver. Exacto. Incluso yo he visto que cuando ya nace el siguiente hijo, podríamos acá decirlo, me ha pasado a mí en casos que los padres se convierten en padres muy sobreprotectores, Ujú, demasiado, o sea, como que pobrecito le vaya a pasar algo y de pronto ya aparece una sintomatología en la adolescencia, jóvenes adultos en los cuales tienen sintomatología en la cual hubo demasiada sobreprotección. ujú, No saben defenderse solos, no saben hacer las cosas solos y cambian a trastornos de personalidad. ujú, Esto como para acotar que puede ujú, pasar a futuro con este tipo de ujú. personas cuando no lo han desarrollado, no han sacado eso, esas Sí. sensaciones. Ujú. Entonces, interesante esto. También hay otro interesante que no se habla mucho, pero se siente, bueno, actualmente he visto que en redes sociales lo toman más en cuenta. ¿Qué opinas de esto de las mascotas? Es otro tipo de duelo desautorizado. Desautorizado en el sentido de que la comunidad en la que está o la cultura en la que se vive, no lo toma en cuenta o dice: "Estás exagerando, no fue para tanto, solo es un animal", pero era parte de la familia. Y en muchos casos es la primera experiencia de amor incondicional que recibe esta persona. Ujú, Entonces, no sabemos bien cuál era la relación personal que se llevó con ese animal. Y, por ejemplo, como dijimos, los duelos son diferentes en cada persona también. Puede que yo y mi hermano hayamos compartido una mascota y a mí no me duele tanto que haya fallecido, pero para mi hermano era muy importante. Y es por eso que debemos respetar los duelos de cada persona. Nosotros no podemos decir, estás exagerando, ¿sabes qué? Tómate las cosas de otra manera o te has demorado mucho en el duelo, deberías hacer las cosas más rápido, ya deberías de estar bien. ujú. Entonces tenemos que comprender primeramente que lo que las personas sienten es real y Sí. tenemos que valorarlo, permitirlo, no podemos desautorizarlos. Me gustan esas palabras, porque también otra que suelo utilizar yo es darle una validez, ¿no? Decirle, Sí, sí, o sea, validar las emociones. es real lo Ujú, que estás sintiendo y ujú, no minimizarle, porque cuánta gente expresa lo que siente, pero dice, no puedo hablarlo con nadie porque todo el mundo es como que no, ya ujú, te pasó. No, solo es un animal, ujú, no lo estuviste en contacto. Y es como que no lo ven a fondo, ¿no? ujú, Y yo he visto mucha gente que, bueno, ya vamos a hablar un poco más adelante de los otros síntomas, en la cual ha hecho un proceso más bien más patológico, digamos así, ujú. en esto.
Te preguntaba esto de las mascotas porque ahora en redes sociales hablan mucho de eso, Ujú, ¿sí? De lo de las los perinatales y todo eso, hasta ahora todavía hay un pequeño tabú todavía. Por eso ujú, no lo he visto mucho. Y ahorita, por ejemplo, una fuente en la cual nos sirve a nosotros en salud mental es las redes sociales, como la gente ahora le gusta postear todo, es fácil averiguar esa partecita. ujú. Okey. Y ahora, ¿algún otro tipo de duelo que podamos encontrarlo? A ver, en cuanto a los duelos, tenemos el duelo crónico, que antes se confundía con el patológico y ahora ya no es así. Ujú, El duelo complicado patológico es aquel en el cual la persona necesita intervención profesional, ujú, un psicólogo o un psiquiatra. Antes se decía que el crónico, que suele ser generalmente el que dura más de un año, más de 12 meses, es ujú, patológico y no es así, no siempre es ujú, el caso. Entonces hay que hacer esta distinción. Tenemos el duelo inhibido, por ejemplo, en el cual yo estoy pasando por este duelo, pero no lo quiero proyectar. O claro. me contengo personalmente para no mostrárselo a los demás. Será esto que hablamos de la máscara social que a veces nos ponemos, ¿no? Ujú, Puedo estar por dentro sufriendo, estar hecho pedazos, pero en mi trabajo no tienen por qué verme mal, ujú, en mi casa no tienen por qué hacerlo, ujú. pero sucede que cuando estoy a solas, puedo yo Sí, me desbastarme. desbordo. Sí, Ujú, exacto. Entonces, en esa parte sí me parece interesante tomar muy en cuenta esto, que a veces también es la sociedad de la que nos hace inhibirnos para ujú. podernos poner estas máscaras. Sí, y también está el duelo ausente, en el cual el paciente no muestra síntomas y él conscientemente cree que no está atravesando un duelo que amerite ayuda o intervención. Mm, Hay personas que, por ejemplo, en realidad asumen muy bien el duelo, suelen ser personas que tal vez tienen las herramientas emocionales y demás, como para no desbordarse, y hay otras personas que después explotan. Entonces, mm, puede ser un duelo ausente, por ejemplo, que yo soy el cuidador de mi familia. En mí, mi familia se está apoyando emocionalmente y yo no he vivido el duelo. Entonces, yo tengo que ayudar al resto, tengo que cuidar de los demás, tengo que vigilar que todos están bien y después llega el duelo inhibido, ¿no? Y ujú, explotamos. Una vez que estamos a salvo, explotamos. Pasa que cuando pasamos de estar en riesgo a un entorno seguro, por fin podemos procesar lo que estamos sintiendo. mm. Interesante, porque esas explosiones son las que entonces los que hablan algunos psicólogos, yo lo reprimí todo eso, Ujú, y va a llegar un momento en que voy a explotar, pero no necesariamente tiene que ser ujú, emocional. ujú, Hay explosiones en las cuales puede haber migrañas, problemas gastrointestinales, ujú, problemas cardíacos, sin número de patologías que pueden venir simplemente porque explotó como un globo. ujú, Esa es la parte interesante de esta cuestión cuando me inhibo demasiado. ujú, Entonces, hay diferentes tipos de duelo, por lo tanto, es también de acuerdo a cada personalidad del individuo, ujú, ¿sí? Y entonces, en la parte tuya, cuidados paliativos, esta cuestión del abordaje, digamos, con las personas, ujú, ¿cómo se realiza para, más que todo, como hace un rato que conversábamos, hay mucha gente que no conoce mucho de este tema de cuidados paliativos. ujú, Yo quisiera que más bien expliques en qué consiste, para qué nos sirve, digamos, los ujú. cuidados paliativos, en qué sirve a la familia más que todo. Cuidados paliativos es multidisciplinario. Entonces están médicos, enfermeras, psicólogos, terapeutas espirituales, porque el dolor de la persona que se va a ir y los síntomas, bueno, en cuanto a síntomas, manejo médico, pero el dolor se vive en las 5 esferas. Ujú, Es social, es emocional, espiritual, físico, ujú, mental. Entonces tiene que cubrirse todos estos aspectos de la persona y si bien se asocia mucho a geriatría porque creemos que son personas mayores o ancianos, también hay cuidados paliativos pediátricos, porque los niños también fallecen. De hecho, la pérdida de los niños es un poco más complicada para quienes se quedan, para quienes lo sobreviven, porque los niños suelen ser mucho más naturales con el hecho de que van a fallecer. Ellos suelen reconocer y aceptar más fácilmente su muerte. ujú. Y lo que generalmente hacen es que cuando ya sienten que se van a ir, se despiden de sus familiares y los agradecen, pero suelen ser los padres del matrimonio quienes se separan. La pareja suele enfrentar muchos problemas, hay mucha culpa, hay mucha vergüenza, hay mucha ira, y si esto no se maneja, generalmente se suelen divorciar o se suelen separar. Entonces, los cuidados paliativos sí, se centran en el enfermo, pero también en el entorno. No se terminan cuando el paciente falleció,
sino que continúan con quienes se quedaron con su familia y con sus seres queridos. Perfecto. Entonces hablamos de una rama multidisciplinaria Sí. en la cual no solo es el abordaje solamente, por ejemplo, que está por morir o necesita esto, no, es para todos. Ujú, Todo el núcleo, digamos, que está envuelto. ujú. No necesariamente familiares directos, puede haber como los cuidadores también, que yo he visto muchos cuidadores que sufren Sí. tras la pérdida de estas situaciones. Mm, Y de acuerdo también a las circunstancias también que están pasando. sí. Cosa muy simple lo que vos dijiste hace rato, la jubilación. En vez de ser un júbilo, porque ya por fin voy a descansar en mi casa, hacer lo que yo quiero, Ujú, resulta que no. Más bien entro en otra sintomatología. ujú, Entonces, aquí hay una cosa interesante, como estamos hablando del duelo como tal, hay algunas fases que se hablan mucho y que se ve mucho en internet. ujú, Y yo, a mí me encanta la lectura de ella, pero ella se llama Kubler-Ross, una ujú, psiquiatra suiza que luego estuvo en Estados Unidos. ujú, Hace tiempo que falleció, pero el legado de los libros, las entrevistas están en YouTube y todo eso, ujú, me parece una doctora muy, muy buena para analizarlo. ujú, Pero nos puede explicar un poquito de las fases que ella explica un poquito acerca de ujú. esto. Elizabeth Kubler-Ross, como dices tú, era una psiquiatra, Ujú, sí, suizo-estadounidense, que empezó a estudiar a los pacientes que estaban al final de la vida y le molestó el hecho de que no se los humanizaba. Era ujú, más de intervencionista, que es con lo que luchamos los paliativistas del encarnizamiento médico, por ejemplo, ujú, personas que sabemos que van a fallecer y los reaniman 2, 3, 4 veces, no los dejan entrar en paro, les mandan nutrición parenteral cuando el paciente no quiere ya alimentarse, porque al final de la vida ya pierden el hambre. Entonces, son intervenciones molestas que al paciente le causan mayor daño, pero pues suelen ser generalmente bajo el lema médico de que tengo que hacer todo lo posible para salvar a esta persona. Pero la muerte es real, todos los pacientes van a morir y el hecho de morir con dignidad también es no ser intervenido de tantas formas, que se respeten mis decisiones previas. Hablamos ujú, mucho de voluntades anticipadas en cuidados paliativos ujú, y Elizabeth Kubler-Ross trabaja con estos pacientes. ujú, Entonces, por medio de entrevistas sistemáticas a sus pacientes, llega a la conclusión de que suelen repetirse estos patrones. Son 5 etapas que las publica en su libro en 1969, On Death and Dying, y nos dice que están a ver, perdón, están ¿me ayuda Santiago? Están la Negación. negación, la ira, negociación, depresión y por último la aceptación. Y esto es importante porque todo duelo termina con la aceptación Exacto. y con el cambio de mi identidad de cómo yo estaba llevando las cosas. Ujú, Entonces, estas 5 etapas, Elizabeth mismo les dice que no son lineales, que no siempre tienen que ir en ese orden. Hay personas que no atraviesan algunas de ellas, hay personas que vuelven a repetir cierta etapa, pero siempre, siempre se termina en aceptación en el duelo. ujú, Entonces, en cuanto a la negación, es el hecho de que el paciente dice, esto no me puede estar pasando. O mi familiar no puede estar atravesando por esto no es real. Luego pasamos a la ira, que es, ¿por qué está pasando esto? Yo no me merezco esto. Luego nos vamos a la negociación, suele ser generalmente con los médicos, con Dios, con uno mismo, decir, tal vez si yo rezo tantas veces o hago tanto sacrificio o dono tanto, esto no me va a pasar. ujú. Como si fuera un intercambio, ¿verdad? Sí, De, me está pasando esto malo, así que lo voy a compensar con algo bueno para salvarme. claro. Ajá. Luego tenemos la depresión, pero no depresión como como el diagnóstico psiquiátrico que tenemos, sino ella le llama depresión a una etapa de tristeza profunda. Ujú, Entonces es una tristeza que si bien dura sus momentos, está controlada, que no nos lleva a ciertos comportamientos de riesgo ni nada de eso, es solo una etapa de tristeza profunda que se va. Y finalmente, como decía, la aceptación, que es el hecho de sí, esto es real, esto me está pasando y tengo que seguir. Entonces, no solo en los pacientes, ¿verdad? Como decíamos, sino en quienes los acompañan y también en los distintos tipos de duelo que no tienen que ver con el fallecimiento de personas. perfecto. Pero como tienen que tomar en cuenta, no siempre ocurren todas las etapas. Ujú, Pueden ocurrir algunas o pueden ser variables en este caso. Ahora, una cosa muy importante, ¿no? Que yo creo que sí pasa. Cuando no hay la aceptación, ujú. ¿qué podría pasar ahí?
entramos a un duelo complicado más bien, Ya. o un duelo sin resolver. Por ejemplo, como yo les decía, yo en el Centro de Salud San Camilos conocí a Yolanda, Yolanda López Pérez, que tiene su máster en intervención Ujú, en el duelo, y ella me tomó bajo sus alas. Entonces, en el centro de salud había un grupo de acompañamiento a los seres queridos de los pacientes que iban a fallecer y se manejaba esto del duelo anticipado. Yo allí me doy cuenta que tengo mi duelo sin resolver con la muerte de Elisita. ujú, Y es entonces cuando fallece Elisita, yo me doy cuenta que tengo este duelo sin resolver, ¿verdad? ujú, Y me doy cuenta porque, por ejemplo, yo hablo de ella en presente. Y digo, a Elisita le gusta esto. Elisita conmigo canta estas canciones. Elisita partió, pero yo nunca dije Elisita murió. Elisita ujú. falleció. Entonces, llegar a esa aceptación es un proceso, en mi caso fue bastante largo y yo necesité ayuda profesional. Pude valerme del centro de escucha de ahí del San Camilo para que me fueran guiando y destapar todas estas emociones, porque creo que mi mayor problema era el no sentir. Yo no me permitía sentir, ni reconocer la emoción que estaba viviendo, ni sentirla, ni saber cómo Ujú. manejarla. Entonces, me importa mucho aprender sobre inteligencia emocional y sobre reconocer cómo nos estamos sintiendo y si necesitamos ayuda, poder pedir ayuda. Eso es perfecto. Justo hablaste de una cosa de la inteligencia emocional. Mucha gente habla de que solamente la inteligencia analítica y matemática, la naturaleza, no sé qué. La emocional es súper importante para poder yo tener conciencia de lo que estoy pasando. Soy consciente de que alguien muy querido mío falleció, que yo perdí un puesto, yo perdí un trabajo, yo perdí a mi pareja, pero es muy importante darnos cuenta de eso, Ujú, tener la conciencia suficiente y eso me hace inteligente emocionalmente. ujú, Y yo en mi caso tengo muchos pacientes en los cuales les falta todavía agarrar esa conciencia de que algo sucedió. Por lo tanto, no pueden desarrollarlo. ujú, Es como en tu caso. En un momento llegaste, hablabas en presente, no podías hablar en el pasado, o sea, como que pasó, ujú, pasó. Y por eso fue necesario empezar a hacer otro tipo de ujú, conversaciones. ujú. No sé si es que lograste, por ejemplo, con esta máster, lograste como que ir aflojando. Sí, darle sentido a lo que estaba viviendo. Y se habla mucho igual en el manejo del duelo sobre escribir o hablarlo, porque es una forma de dar, es una manera de darle forma a lo que estamos pensando y sintiendo. Ujú. Entonces, hablarlo en mi caso me ayudó mucho porque me hizo consciente de lo que llevaba adentro y no había reconocido como tal. Eso es bueno. Uno llega a ser consciente, empieza a expresarlo de la manera en que encuentres, la terapia Mm, narrativa, la terapia verbal, y uno ujú. empieza como que a hacerlo eso y empieza a salir. Lo interesante de esto que he visto en muchos casos es como que aflojo Sí, y aflojo mucho ujú, y ya puedo conversarlo. ujú, Es lo interesante, es como que al expresarlo, no sé si sucede con tus pacientes o en vos misma, uno al empezar a expresarlo es como que empieza como que a sentirse más libre, ujú, más flojo y es como que el evento traumático, porque siempre son eventos traumáticos, ujú, es como que esta exposición al hacerlo es como que se va haciendo mi cerebro acostumbrando, acostumbrándose que llega un punto en el cual no quiero decir que deja de doler, sino que simplemente es como que ya tengo conciencia, sé lo que pasa, pero estoy libre de eso, ya no estoy ujú, con esas cadenas de ujú. emocionales. Esto es real, lo que está Exacto, pasando es real. Ajá, bueno, no se puede trabajar en lo que no se identifica. muy bien, sí. Tenemos que identificarlo primero, ponerle un nombre, darnos cuenta de lo que está pasando para poder trabajarlo. Porque si seguimos fingiendo que no pasa nada, no vamos a poder trabajarlo y va a llegar el momento, como decíamos, en el cual la persona explota. Ujú. Hablemos un poquito de esas explosiones, Ujú, de lo que vos has visto ujú, tanto en San Camilo como acá en Ecuador, en Riobamba. ujú, Tal vez, ¿cuáles han sido las explosiones que más has visto vos en las personas cuando no han logrado elaborar ni ujú. zafarse de eso? ¿Qué has Por visto ejemplo, vos? hay personas, como decía, lo que más he visto y lo que más trabajado es en personas que son el sostén emocional de la familia. No pueden quebrarse, no pueden llorar, intentan verse fuertes para que los demás tengan como un puente al cual anclarse, pero en realidad les aleja de las personas que están viviendo el duelo también, Ujú, porque no se puede hablar entre ellos, no se reconoce y es como
Yo no le puedo decir a mi mamá que estoy sufriendo porque eso la va a deprimir más y la va a hacer sentir peor, pero en realidad tu mamá también está viviendo el duelo y necesita hablar con alguien. Y nadie mejor que tú, que estás pasando lo mismo con la misma persona para poder hablar del duelo. Ujú. Entonces, una vez que esta persona que lleva en su carga a toda la familia, está haciendo el control y demás, una vez que ve que la familia se ha tranquilizado y demás, empieza a reconocer el duelo, se deprime, pero ya depresión clínica, tiene anedonia, ya lo que le gustaba no le gusta, nada le genera placer. Entonces, me pasa mucho que las personas que se guardan el duelo son las que después explotan y lo viven de una forma como que más patológica. Claro, es donde llegan a la parte Ujú, psicológica o psiquiátrica, pero ya con síntomas ujú, diferentes. Es lo que hay que tomar en cuenta, lo que decías, antiguamente se hablaba de un duelo patológico, no ujú, del crónico. sí, En el patológico ya entra todo, digamos, entraba toda esa partecita, pero ujú. ahorita, ¿cómo lo llamaríamos este duelo en el cual ya explotaron? Bueno, yo diría que es duelo crónico y generalmente, un duelo crónico que, estuvo retardado. En el duelo patológico también se ve mucho cuando viene acompañado de un trauma. Ujú, Muertes traumáticas, por ejemplo, asesinatos sí, y demás. También yo hablo mucho con los huérfilos, que ujú, son las personas que perdieron a un hijo, mm, porque no es natural. no, Ajá, no es como se mueve generalmente la naturaleza, ¿verdad? Son los ujú, hijos los que entierran a los padres. Y cuando un padre pierde a un hijo, es un duelo bastante difícil de llevar y suele ser patológico. sí. La verdad, por eso es que ahorita escucho el término huérfilos, ¿no es cierto? Pero Ujú, antiguamente no había un término ujú, por una sola razón. Había mucha gente que tenía muchos hijos, antiguamente hablo de los años 40, 30, pero los niños no avanzaban según la historia a cumplir hasta los 3 o 4 años, ujú, que incluso había niños que no les ponían ni nombre. ujú, Entonces, por lo tanto, perdías a un niño, pero tenías a los otros. ujú, Entonces, por lo tanto, perder un hijo no era una cosa devastadora. ujú, Pero si avanzaban, ahí bueno, ahí sí le pongo los sentidos, hasta nombre le pongo. ujú, Pero por eso en todo ese tiempo no hubo un nombre, digamos, es decir, padres que pierden hijo tienen este título. ujú, Entonces es como que ha ido evolucionando también esta cuestión ujú, acá, hablando de cuidados paliativos y lo que es el ujú. duelo. Sí. Y ahora, como ya hemos hablado de todo este tipo, ¿cómo manejaríamos un duelo, digamos, sin necesidad de llegar y recurrir multidisciplinarmente a un psicólogo, un psiquiatra? ¿Cuáles Ujú. serían tus recomendaciones en este caso? En los duelos normales, el ejercicio físico nos ayuda a liberar endorfinas, que hace que nos sintamos bien. Entonces se les recomienda ejercicio físico, sobre todo de baja intensidad, ¿no? Puede ser Mm, caminar, pilates, etcétera. También una dieta saludable, sobre todo la que salte el triptófano. El triptófano es un ujú, químico que encontramos en el pollo, pavo, atún, los lácteos, los huevos, nueces, semillas, también en el chocolate amargo. Hay ujú, personas que necesitan algo dulce, pueden pedirse un chocolate de 70% cacao. Y lo importante del triptófano es que nos ayuda a producir melatonina y serotonina. ujú, Entonces, la melatonina nos ayuda a dormir mejor, ujú, porque suele haber casos en los cuales las personas, dejan de comer, no pueden dormir, hacen síntomas físicos, hay fatiga, hay cansancio, hay confusión mental. ujú. Entonces, estas son ciertas formas en las cuales nosotros podemos ayudarle a nuestro cuerpo. Muy bien. Ujú, Entonces, esas son como algunas cosas que sirven para la cuestión normal, digamos. ujú, Digamos que una persona entra en ansiedad, ¿cuáles serían tus recomendaciones, digamos, físicas? Así, digamos, entra un poquito en una crisis de desesperación por lo que ujú, no está presente tal persona, no está presente mi pareja. ujú. ¿Qué se puede hacer ahí? Crisis de ansiedad y sobre todo ataques de pánico que suelen darse, una de las formas inmediatas en las que le podemos ayudar es con hielo y con cítricos. El Ujú, hielo estimula el nervio vago, el cual hace que el corazón empiece a latir más lento, regula la respiración, porque en los ataques de pánico tenemos palpitaciones, tenemos dolor de cabeza, sensación de muerte inminente, sensación de que me voy a volver loco. Entonces, acompañamos a la persona que está viviendo el ataque de pánico, le enseñamos cómo respirar, le guiamos a respirar profundamente y si tenemos al alcance, le ponemos hielo en las muñecas o las manos.
Entonces esto le va a ayudar a calmarse por estos mecanismos. Y también los cítricos, el bulbo olfatorio está en directa relación con el sistema emocional, el límbico, con la amígdala y el hipocampo. Entonces va a relajar, va a dar claridad mental y nos va a mantener en el aquí y el ahora, nos va a ayudar. Pero esto es emergente, o sea, es en el momento, cuando la persona está pasando por este ataque de pánico. No voy a decirle a la persona que desayune cítricos todos los días. Ujú. Entonces tengo que ir a la causa del por qué tengo el ataque de pánico. Y es allí donde necesito ayuda profesional. Y ahí es donde la pregunta, ¿cuándo recurriríamos si ya tengo estos síntomas que puedo calmarlos, les va bien? Y los que no les va bien, ¿cuándo recurrimos ya a un especialista un poquito más para la parte emocional? Por ejemplo, cuando hay discapacidad, cuando yo ya no puedo hacer las tareas que realizaba antes. Hay personas, por ejemplo, que no logran bañarse, cocinar, necesitan ayuda, entonces ahí entra de ley un especialista. Puede ser psicólogo, puede ser psiquiatra. Ujú. Y una de las formas en las cuales nosotros podemos ayudar a un ser querido que está atravesando por esto es el apoyo práctico. Por ejemplo, si tiene hijos, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar llevando a los niños a la escuela. Te puedo cocinar algo, te llevo para que tú te lo comas. Te ayudo a limpiar la casa. Entonces es un tipo de apoyo, de acompañamiento también en el cual nosotros estamos ayudando a esta persona. Perfecto. ¿Y Ujú, cuándo recomendarías vos, por ejemplo, enviar a un psiquiatra, por ejemplo, en mi caso? ujú. Cuando ves vos qué síntomas verías vos para decir, ¿sabe qué? Yo le recomendaría pasar directo para psiquiatría. ¿Cuál sería tu consejo ahí? Cuando hay anedonia prolongada, es decir, la persona ya no experimenta placer en las cosas que antes le gustaban Ujú, de un modo prolongado, cuando hay ataques de pánico, como ya lo dijimos, cuando hay autolesión o ujú, conductas de riesgo, puede haber personas que, por ejemplo, se cortan, se queman, conductas de riesgo, la ingesta de drogas, hay personas que, por ejemplo, se van de fiesta, ingieren alcohol hasta no acordarse, ujú, también conducir de forma errática o imprudente, ideaciones suicidas, cuando ya la persona nos empieza a hablar sobre quisiera ya no estar aquí, me quisiera ir, o empieza a decir, quiero acompañar a la persona que se murió, quiero estar con mi ser querido. ujú, Entonces empiezan a hablar sobre muerte y más aún cuando hay intentos ya autolíticos. ujú, Por ejemplo, personas que toman pastillas, personas ya cuando hay un intento tal como ujú. de que quiero morir, de que quiero hacerme daño, necesitan ayuda psiquiátrica. Ahora en esta parte voy a hacer como un paréntesis, ¿no? En la parte psiquiátrica lo que hacemos es justamente volver a regresarle a ese punto en el cual esté tranquilo, Ujú, que esa anedonia se vaya, esa falta de placer, pero más que todo ayudarle a que tome conciencia. ujú, Entonces es como que regresamos de nuevo a este punto y podemos regresar otra vez a hacer todo el tipo de trabajo no farmacológico. ujú, A mí me encantó eso, la parte que dijiste del triptófano, porque ahora hasta hay laboratorios que sacan medicamentos con triptófano, ujú, porque saben que eso es lo que el paciente puede servirle más. ujú, Incluso sacan medicamentos con magnesio, omega 3, en los cuales se puede ayudar y ujú, no necesariamente tenemos que pasarles sedados. ujú, Pero eso sí, cuando hay un riesgo cierto inminente de algún daño para sí mismo o para los demás, tengo que ayudar con medicación. ujú. Ojo, también otra cosa importantísima, no es para toda la vida, Claro. porque siempre tenemos que llegar a la aceptación, Ujú, como sea, ¿no es cierto? sí. Ahora, dentro de tu práctica médica, ¿cómo lo estás desarrollando, por lo menos actualmente? Bueno, por ahora tengo un perfil en Instagram que se Ujú, llama Mientras Duele. Suelo subir algunos consejos, describir el duelo como tal y demás para que la gente haga un poco de conciencia sobre lo que es el duelo en sí. Em, Me pueden escribir también por el correo, que ya se los vamos a dejar al final, para agendar citas por Zoom, que son generalmente más para guiar a la persona y para ubicarle en cómo está, qué tipo de ayuda necesita, si necesita ayuda profesional o ujú, ayudarle con ciertas medidas que puede tomar. Por ejemplo, las personas creyentes que suelen orar, se ha demostrado ya por estudios científicos que suelen llevar mejor el duelo porque tienen la confianza de que hay algo mayor.
Ujú. Entonces eso les quita mucho la responsabilidad. También les ayuda en cuanto a buenos hábitos, por ejemplo, personas que no pueden dormir, que consuman Lactarium, por ejemplo, está en las ensaladas verdes, en la Ya. lechuga o en la leche tibia. Eso les puede ayudar a dormir sin necesidad de irme a los fármacos, pero estudiando qué tipo de duelo está viviendo la persona. También el descanso, se les enseña mucho que el descanso es una necesidad, no un premio o recompensa. Entonces, yo no tengo que hacer todo esto para ganarme el descanso. El descanso en el duelo es muy importante. Bien. Ujú, Entonces, esa es, digamos, tu labor, digamos, a través de Zoom. ujú, Creo que por el momento también, porque capaz que alguna persona va a decirte listo presencial o alguna ujú. cosa hablar, porque a Sí, mí saben pedir eso. ujú, Obviamente desde la pandemia se optó por esta cuestión virtual, pero la verdad es que dependiendo también de cada caso, ¿no es cierto? sí. Que es lo que Ujú. se necesite. Hemos estado formando un grupo de manejo de duelo con distintas personas, más bien como un conversatorio, en el cual aparte se necesita un psicólogo para el manejo de primeros auxilios psicológicos que pueden llegar a darse, pero es una buena forma de acompañarse y las personas necesitamos conexión, entonces necesitamos personas que sientan lo mismo que estamos sintiendo, necesitamos sentirnos acompañados y comprendidos y esta es una buena forma para manejarlo. Muy bien. Ujú, Y ahora hemos envuelto todo lo que son tipos de duelo, las formas de duelo, cuándo recurrir a un especialista. ujú, Si podríamos decir algunos consejos finales para nuestros espectadores, ujú, ¿cuáles podría ser un consejo dentro de todo lo que es cuidados paliativos y el duelo como ujú. tal? ¿Cuáles serían tus consejos más importantes? A las personas que estén viviendo el duelo, tengan una red de apoyo. Formemos una red de apoyo. 2 o 3 personas con las cuales yo puedo contar y no me da miedo ni vergüenza pedir ayuda. También está, como decíamos, el escribir, porque es una forma de desenredar todo lo que llevamos aquí y darle forma. Ujú. Pintar ayuda mucho, escuchar música. Yo les recomiendo bastante escuchar música porque a veces en las canciones encontramos aquello que no podemos articular, Muy lo que bien, no podemos decir. Entonces, tal persona también vivió lo que yo estoy viviendo y me entiende. Entonces podemos refugiarnos en la música, en tocar instrumentos. Por último, más bien para las personas que van a acompañar un duelo, yo recomiendo 4 cosas. La primera es conversar, si la persona está abierta al diálogo, pero sin dar consejitos, sin interrumpir, una escucha activa. Como dijimos, validar todas las emociones que está sintiendo esta persona. Puedo también acompañar, como decía, sobre todo el apoyo práctico, ayudarles con ciertas cosas que ellos necesitan em, y ofrecer seguridad en la ausencia, porque hay personas que necesitan su espacio, que se van a aislar. Obviamente el aislamiento no debe ser prolongado y esa también es una de las alarmas que podemos decirlas ujú, para pedir ayuda. Pero si yo conozco que esta persona necesita su espacio, necesita su tiempo, lo brindo, pero le dejo en claro que yo voy a estar allí para esta persona cuando me necesite. Entonces, ya estás bien, ya no quieres seguir en tu aislamiento, necesitas hablar conmigo, aquí estoy. Para cuando me necesites, aquí estoy. Y ser paciente, no apurarlos, no exigirles, comprender que es un proceso en su mayoría normal, reconocer señales de alarma, sí, pero tenerles paciencia, no exigirles que piensen de distinta manera, que se recuperen, que ya estén bien, entonces permitir que vivan sus procesos. muy bien. Entonces, esto como un consejo general para todas las personas y eso va, como ustedes ven, es al grupo familiar, al grupo social, Ujú, amistades familiares, vecinos, etcétera. ujú. Entonces, me ha gustado mucho el conversatorio del día de hoy. Hemos Gracias. abarcado bastante, pero claro, debo dejar muy bien en claro esta partecita que si nos pusiéramos a hablar exactamente de duelo como tal, podemos pasar horas de horas hablando como un seminario. Si quisiéramos hablar de Kubler-Ross, nos iríamos hablando de todos sus libros y todos los puntos de ella, las experiencias que ha tenido. Ujú. Tus experiencias, ella en España también podríamos irnos así horas de horas en programas, en los cuales obviamente ojalá se pueda repetir para ahondar un poquito más en algunos temas más importantes. Entonces, agradezco mucho lo que hayas venido para acá, para darnos un poquito
abrir un poquito los ojos acerca de lo que son los cuidados paliativos, hablar del duelo, todo esto, y que sepan que hay gente muy preparada aquí en la ciudad de Riobamba en la cual pueden contar. Y para terminar, quisiera que me ayudes con tu número de contacto para que te puedan localizar y todo eso si en caso necesitaran. Y obviamente al momento estás por terapias por Zoom, me parece correcto. Puedes ayudarnos con esos datos y con eso finalizaríamos y te agradezco muchísimo, Gaby, por esta oportunidad de poder hablar esto frente a los espectadores. Pues muchas gracias a ti. Me pueden encontrar en Instagram como Mientras Duele y en el correo electrónico, que es generalmente donde agendamos citas y vemos cómo nos comunicamos, es mientrasduele@gmail.com. Entonces estoy disponible, pueden acercarse sin problema y ahí vamos coordinando. Sobre todo para las sesiones presenciales, si necesito armar los horarios con tiempo y demás, armar las listas, entonces pueden contactarse por medio del correo sin problema. Bueno, muchísimas gracias a todos. Te agradezco muchísimo nuevamente y espero que esto se repita. Una buena noche. Soy Santiago Vázquez. Llegamos al final de este episodio de Salud y Vida. Hoy donde conversamos sobre un tema tan humano y necesario como es el duelo. Agradecemos profundamente a la doctora Gabriela Pino por sus valiosas reflexiones que nos recuerdan que el duelo no es una enfermedad, sino un proceso que merece respeto, acompañamiento y cuando es necesario, apoyo profesional. El duelo nos toca a todos en algún momento de la vida, en pérdidas visibles y en silencios invisibles. Hablar de él es reconocer nuestra vulnerabilidad, pero también nuestra capacidad de resiliencia y de poder construir sentido incluso en medio del dolor. Gracias por acompañarnos en Salud y Vida. Hoy con el tema Hablemos de Duelo. Te invitamos a seguir nuestras próximas conversaciones, a suscribirte a nuestro canal y a compartir este contenido con quienes puedan necesitarlo, porque hablar de salud es hablar de vida.